La primera práctica que se revisará es el análisis de una materia prima, un fármaco, el ácido acetil salicílico. En análisis de medicamentos se emplean metodologías establecidas y validadas, y es la diferencia que existe con respecto a otras asignaturas como desarrollo analítico o diseño de experimentos. Se imparte en el 7º semestre. Es del ciclo profesionalizante, es decir, ustedes aplican todos los conocimientos de los 6 semestres anteriores. En todos los análisis se utiliza como referencia una o varias farmacopeas, porque son el instrumento legal con que cuenta cada país para el análisis de los insumos y medicamentos. Aquí observan ejemplos de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, FEUM, la farmacopea de los Estados Unidos, USP, y la farmacopea británica, BP. Para nuestro curso se utiliza fundamentalmente la FEUM, ya que es de uso obligatorio en el territorio nacional. La edición que vamos a usar es la 11ª edición porque está disponible en el Laboratorio 1E, en la biblioteca y es de acceso libre en Internet. Esta edición consta de 2 volúmenes. En el volumen 1 encuentran las generalidades, la preparación de reactivos, soluciones amortiguadoras, soluciones volumétricas. Están ahí los métodos generales de análisis y las monografías de aditivos y fármacos. En el volumen 2 se encuentran las monografías de los preparados farmacéuticos, entre otros capítulos que revisarán en su teoría. En la industria, la que se debe emplear es la 12ª edición porque es la vigente y cuenta con 3 volúmenes. Los requisitos de calidad de una materia prima son todos los parámetros que están descritos en la monografía y los métodos de ensayo para cumplir con estos son los métodos generales de análisis y sus siglas son MGA. Ahí se enuncia el fundamento del método, la preparación de la sustancia de referencia, los cuidados especiales, las interferencias del método y si se usa un equipo puede mencionarse su ajuste, su calibración. Y entonces ustedes ven el nombre del parámetro y a continuación las siglas MGA con un número con el cual está identificado. Para hacer la determinación, lo que deben hacer primero es revisar en la monografía el tratamiento de la muestra y ver su especificación. Luego, ir al método general de análisis y como su nombre lo dice, es general. Deben pensar como químicos y reconocer qué aplica de ese método y qué no aplica de acuerdo a las características físico-químicas de la materia prima que estén analizando. La preparación de la referencia generalmente está en la monografía del parámetro y dice qué cantidad deben emplear de ella. Pero a veces la monografía indica cómo preparar la muestra y detalla todo el manejo y preparación de la solución de referencia y se debe considerar entonces que aunque se señale un MGA, este servirá únicamente para ver el fundamento y preparación de la concentración de la referencia, las interferencias o cuidados especiales que tiene esa determinación. Esto que les acabo de mencionar lo deben considerar para el desarrollo de su bitácora. Su primer tarea fue obtener la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, 11ª edición, y en el volumen 1 buscar la monografía del ácido acetil salicílico. Esta es la distribución general de los parámetros en una monografía. Como pueden observar,
Lo primero que se tiene en la monografía es el nombre de la materia prima. En este caso es el ácido acetil salicílico. Después vean que está la fórmula desarrollada. Abajo, a la izquierda, está la fórmula condensada y abajo se encuentra la nomenclatura IUPAC. A la derecha se puede observar la masa molecular y debajo de él, entrecorchado, se encuentra el número de registro CAS, que para el ácido acetil salicílico es 50-78-2. Este número de registro es muy importante, ya que si ustedes realizan una búsqueda acerca del ácido acetil salicílico, encontrarán todo lo referente a esta molécula, y para quienes realizan su tesis o su servicio social y deciden o tienen que investigar una molécula, este número los llevará a todos los artículos. Debajo de estos datos, en todas las monografías, se encuentra la especificación de aprobación de la valoración o pureza que debe tener la materia prima. Y a continuación, se incluye cuáles son las sustancias de referencia necesarias para realizar el análisis de la monografía. Para esta monografía se requiere ácido acetil salicílico y ácido salicílico. De la monografía del ácido acetil salicílico, únicamente los parámetros que se van a revisar son descripción, ensayos de identidad, solubilidad, cloruros, sulfatos, metales pesados, ácido salicílico, pérdida por secado y la valoración del ácido acetil salicílico. En la industria se deben de realizar todos los parámetros para poder aprobar la materia prima. Ustedes deben revisar en lineamientos qué se pide de cada uno de los parámetros para conformar la bitácora de equipo, que representa un 40% de su calificación. En el laboratorio, una vez que se tiene la muestra representativa de la materia prima, que se va a analizar, en este caso el ácido acetil salicílico, la muestra se rotula con una etiqueta con todos los datos requeridos: nombre de la muestra, descripción, tamaño de muestra, fecha de muestreo, número de lote, proveedor, fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento, iniciales de quien efectuó el muestreo y otros datos que cada laboratorio a veces considera necesario. Entonces, el analista debe anotar en su bitácora toda esta información, y en la industria farmacéutica, las buenas prácticas de documentación y las buenas prácticas de laboratorio son muy importantes y se exigen y auditan por norma. Entonces vamos a iniciar con el primer parámetro de la monografía, que es la descripción, y que nos dice que es un polvo blanco cristalino, es estable en aire seco, en aire húmedo se hidroliza gradualmente a ácido salicílico y acético. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Es importante que al abrir su frasco perciban si presenta algún olor. Se debe colocar en un vidrio de reloj una pequeña cantidad de muestra y registrar las características físicas observadas. Piensen, ¿cómo pueden saber que la muestra se almacenó correctamente o no? Puede presentar degradación. ¿Cómo pueden ustedes observar estos signos? El procedimiento dice que en aire húmedo se hidroliza gradualmente en ácidos acético
y salicílico. Ustedes saben por qué son químicos con solo ver sus características organolépticas, cómo lo pueden deducir. ¿Cuál es el olor del ácido acético? De cada parámetro deberán elaborar un diagrama de flujo. A manera de ejemplo les presento el diagrama de flujo que esquematiza el procedimiento e identificación de los residuos generados para la descripción. La UGA es la Unidad de Gestión Ambiental de la Facultad de Química. Ellos son quienes se encargan de manejar los residuos de esta facultad y es muy importante poner en una etiqueta cuál es el residuo que se generó, qué contiene. Imaginen que se trata de una sustancia creativa y representa un riesgo para el manejo y tratamiento del residuo o puede causar un accidente. Su primer tarea va a ser escribir qué significan las siglas CRETIV y la norma en que se basa el manejo de los residuos. A continuación ustedes ven que están los resultados. Aquí ustedes deben decir qué esperarían de las características organolépticas de su ácido acetil salicílico para poder dictaminar si es aceptado o rechazado. El siguiente parámetro es solubilidad. Al realizar el parámetro de solubilidad de alguna sustancia química, se debe considerar cuáles son las características físico-químicas. Por eso también son muy importantes considerar las hojas de seguridad y determinar si los disolventes que se utilizan presentan características CRETIV. En este parámetro es importante determinar la cantidad a pesar o medir de la muestra. Debe ser la mínima cantidad, pero debe ser confiable. Y para el curso, solo deben considerar el volumen máximo del disolvente para realizar la determinación, no el intervalo donde es soluble. El parámetro indica para el ácido acetil salicílico que es fácilmente soluble en alcohol, soluble en cloroformo y éter dietílico y ligeramente soluble en agua. Para que determinen este parámetro, primero deben ir al capítulo de generalidades en donde se encuentra la tabla de solubilidad, es decir, todos al hacer un parámetro lo deben hacer en las mismas condiciones para tener el mismo criterio y así tener reproducibilidad. El fundamento de la solubilidad enuncia: siempre que se menciona a la solubilidad, debe entenderse que es el grado de disolución de un polvo en un disolvente a la temperatura de 25 grados Celsius durante 30 minutos con agitación vigorosa de 30 segundos en intervalos de 5 minutos. Este parámetro se evaluará de acuerdo con los términos señalados en la 9ª edición de la FEUM. ¿Por qué? Porque existen diferencias en las diferentes ediciones, ya que al editarse la 10ª edición hubo un cambio en las especificaciones de la tabla de solubilidad, pero no en lo que se establecía en el parámetro de solubilidad en cada monografía, y esto, obvio, repercute en la determinación, ya que se hace de forma incorrecta y no cumple especificaciones las monografías afectadas. En la actualidad, la FEUM vigente es la 12ª edición y yo espero que se haya corregido el error al 100%.
No se emplea esta adición hasta que los alumnos tengan acceso a ella en biblioteca y en el laboratorio de farmacia. Observen, la tabla de generalidades dice partes de disolvente en volumen requeridas para una parte de soluto, que se debe de interpretar así. El volumen del disolvente se considera en mililitros y el soluto debe ser considerado en gramos. Para decir que la materia prima cumple el parámetro, la cantidad utilizada de soluto se debe disolver completamente en la cantidad de disolvente indicado para la prueba. Ustedes están observando la tabla de solubilidad, es de la 11ª edición. Si ustedes ven, en una columna dice términos y en la siguiente columna a mano derecha dice partes de disolvente en volumen requeridas para una parte de soluto. Quiere decir que si dijo fácilmente soluble en alcohol, 1 gramo se debe de disolver totalmente en 10 mililitros de alcohol. Cuando decimos que es soluble, y si ustedes pesaran 1 gramo de ácido acetil salicílico, se debería disolver en 30 mililitros de éter o en 30 mililitros de cloroformo. Pero llegamos a nuestro problema de tener una tabla de solubilidad diferente. Para la 9ª edición, ligeramente soluble corresponde a un intervalo de 101 a 1000 partes de disolvente. Es decir, 1 gramo se tendría que disolver en 1000 mililitros de agua, es decir, en 1 litro de agua. Y si ustedes observan a la izquierda, que es lo que corresponde a la 11ª edición, el término ligeramente soluble es de 31 a 100 partes. Es decir, si ustedes pesan 1 gramo, se debería disolver en 100 mililitros de agua. Y esto no lo va a cumplir. Entonces, esa es la importancia de que ustedes revisen si está ya adecuada su tabla de solubilidad con respecto a su parámetro. Y si no, corregirlo, porque si no, no va a haber cumplimiento. ¿Qué van a hacer ustedes de procedimiento? Ustedes deben pesar por separado 4 masas de ácido acetil salicílico. ¿Cuáles? ¿Qué cantidad? Ustedes lo van a decidir. ¿En qué cantidad de disolvente lo van a hacer? Ustedes lo van a decidir. Y con eso, ustedes van a llenar una tabla que va a ser el diagrama de flujo que esquematice el procedimiento de solubilidad y además identifique los residuos generados. ¿Qué se les va a calificar en este punto? Pues se les va a calificar el criterio con que hagan este parámetro. Imaginen que, por ejemplo, el producto fuera casi insoluble, o sea, su materia prima es casi insoluble. Quiere decir que si ustedes pesaran 1 gramo, tendrían que usar 10 litros para comprobar que es casi insoluble. Entonces, imagínense que es casi insoluble en éter. Entonces, ustedes pesan 1 gramo y se consumen 10 litros de éter. Pues suena muy ilógico. También, ¿qué otra consideración deben hacer? Imagínense que esa sustancia es
es tóxica o es citotóxica o es un hormonal, algo que es o algo que es muy caro. Entonces, ¿qué criterios deben seguir? Pues el costo de la materia prima, sus características CRETIV o de seguridad y las características CRETIV del disolvente y las cantidades del disolvente. Ya una vez hecho su diagrama de flujo, ustedes van a tener que poner sus observaciones y dictaminar. Y pasamos al ensayo de identidad. Primero vamos a ver qué tenemos que considerar para un ensayo de identidad. Pues un ensayo de identidad debe ser capaz de discriminar entre sustancias parecidas o de estructuras relacionadas. Es decir, este ensayo debe ser específico. La falta de especificidad a veces de un método de identidad puede ser resuelta mediante la combinación de varios métodos. Para la identificación del ácido acetil salicílico se solicita que se realice por espectroscopía infrarroja. Aquí, pues ustedes van a obtener los grupos funcionales, entonces no necesitan discernir con otras metodologías. Ahí es la huella dactilar, por así decirlo, que están ustedes obteniendo al hacer un infrarrojo. Pero ¿qué tal si yo hago una reacción? Pues si yo identifico, no sé, un grupo fenólico, pues cualquier molécula que tenga un grupo fenólico, pues me va a dar positivo. Puedo entonces guiarme en esos casos con reacciones químicas, pues de las reacciones químicas, pero aparte puedo, no sé, correr un punto de fusión, o sea, tengo que hacer a lo mejor una cromatografía en capa delgada. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar para hacer un ensayo de identidad. Hay metodologías que ustedes tienen que correr a la par, por ejemplo, en espectroscopía, pues tener una sustancia de referencia. Ahora pues ya existen bibliotecas en el mismo equipo de infrarrojo y eso lo podría obviar, por así decirlo. Entonces, si se fijan en su parámetro, el espectro de infrarrojo de una dispersión de muestra en bromuro de potasio corresponde con el obtenido con una preparación similar de la sustancia de referencia de ácido acetil salicílico. Pero fíjense, hay equipos en la actualidad que no requieren de una pastilla hecha en una dispersión de bromuro de potasio o que el analito esté disperso en Nujol. La muestra se coloca directamente. Por ejemplo, el que se encuentra en el laboratorio 1E, pues así es, o sea, no requiere hacer una pastilla. Antes se hacían pastillas y se colocaban en el portaceldas para poderse leer. Ahora es mucho más fácil, la tecnología ha avanzado mucho. La actividad del equipo, ¿qué será? Pues buscar un espectrograma de ácido acetil salicílico y anexarlo con sus grupos funcionales y escribirlo. O sea, desafortunadamente, al no poderlo correr en el laboratorio, pues ustedes únicamente lo tendrán que buscar y determinar cuáles son los grupos funcionales. Aquí estamos representando el diagrama de flujo del ensayo de identidad y los residuos generados pues realmente son trazas porque se usan realmente pues no sé, unos 3 miligramos son suficientes para hacer un
un espectrograma de infrarrojo. Después ustedes tendrán que poner las observaciones y cómo harían el dictamen de una espectroscopía para infrarrojo para determinar que su materia prima o producto es aprobado. Hasta aquí es la primera sesión de este día y ustedes van a tener que ver todo lo que tienen que elaborar para cumplir con el trabajo de este día.